Abuela abandonada a los 3 días, y lo que descubre su nieta cambia todo para siempre. Lucía llegó al pueblo en un día gris. El viento helado arremolinaba hojas marchitas en una danza triste. Después de años de sacrificios en la frenética ciudad, decidió visitar a su abuela Marta. La idea era reconectar con sus raíces, pero el lugar la recibió con un silencio inquietante y opresivo. Las casas de piedra, desgastadas por el tiempo, parecían murmurar secretos de épocas lejanas. La casa de su abuela estaba al final de una calle angosta, cubierta de hiedra y sombras, y a su alrededor todo parecía haberse detenido en el tiempo. Una vez dentro, con fotografías amarillentas, capturando momentos que parecían sacados de otra vida. Pero a medida que los días pasaban, el ambiente se tornó más denso, casi tangible. 3 días después de que la familia de Marta la dejara sola en el asilo, Lucía sintió que algo no encajaba. La promesa de volver pronto sonó vacía. La casa estaba llena de recuerdos, pero también de una soledad abrumadora. Fue entonces cuando descubrió la primera pista. Mientras buscaba en el ático, encontró una caja polvorienta. La abrió con manos temblorosas, revelando cartas cuidadosamente dobladas. Fotografías en blanco y negro de personas que no reconocía, y notas escritas con una caligrafía temblorosa que hablaban de un pasado lleno de dolor. Lo que comenzó como la búsqueda de un refugio familiar se convirtió en un descenso a un misterio oscuro. Las cartas hablaban de injusticias, de traiciones dentro de la misma familia, y de un secreto que podía desmoronar la fachada de respeto y honor que todos sostenían. El corazón de Lucía latía con fuerza. La abuela Marta había sido testigo de una historia que nadie se atrevía a pronunciar, una historia que retumbaba en sus oídos como un eco lejano. La traición se extendía como una sombra sobre su familia, y mientras el sufrimiento que había cargado sin que nadie lo supiera, Lucía se encontraba atrapada entre la verdad y el silencio. ¿Debería contar lo que había descubierto? ¿Exponer los secretos que podrían destruir a su familia? ¿O proteger a la abuela que necesitaba su voz? La culpa rodaba en su estómago. Mientras la tormenta se desataba en su mente, un rasguño en una de las cartas llamó su atención. Entre las líneas, una revelación inesperada surgió. Un nombre que nunca había oído, pero que resonaba con intensidad. Con cada nueva pieza del rompecabezas, la tensión crecía. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar para salvar a su abuela y proteger su propio futuro? Las respuestas parecían jugar al escondite en medio de las sombras. Y la pregunta se instaló en su corazón. ¿Estaba lista para enfrentar la verdad? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Lucía se quedó paralizada, la carta temblándole entre las manos. Ese nombre era como un golpe en la cabeza. ¿Cómo podía ser que no hubiera oído nunca hablar de él? La confusión y el terror se apoderaron de su mente. Sus pensamientos se agolpaban, chocándose unos con otros. Decidió que debía saber más. Tantas preguntas giraban en su cabeza. ¿Esa persona era un traidor? ¿Había algo más detrás de la historia de su abuela? Lucía cerró la caja. Sus manos aún temblaban. Tenía que encontrar respuestas. Pero el retumbar de su corazón era ensordecedor. Pidió a su abuela que hablaran, que compartieran todo.
pero Marta seguía en ese mundo distante, como una sombra que se resistía al pasado. Esa noche, el viento aullaba fuera, y Lucía se sintió más sola que nunca. Se acurrucó en un sillón viejo, revisando una y otra vez lo que había leído. Recordó las risas de la familia en las fiestas, las historias que su abuela solía contarles. ¿Todo era una ilusión? La culpa la invadió, como un veneno disolviéndose lentamente en su sangre. Al amanecer, decidió ir al pueblo, al único lugar donde podía encontrar información. Fue a la tienda, un pequeño local repleto de antigüedades y miradas furtivas. Había oído rumores sobre un hombre que conocía el pasado del pueblo, alguien que podría ayudarla. La dueña de la tienda le sonrió, dejando escapar un susurro que parecía guardar fuego. «Ese hombre vive en el bosque. Debes tener cuidado con él», le advirtió. Lucía sintió un escalofrío. Recorrer su espalda, pero no podría retroceder. Se armó de valor y siguió la dirección que le había indicado. La niebla del bosque la envolvió mientras avanzaba. Cada paso resonaba en su cabeza como un eco ominoso. Finalmente llegó a una cabaña desvencijada, llena de misterio. El hombre que la recibió tenía ojos profundos que parecían haber visto demasiado, y una sonrisa que no mostraba calidez. «Has venido a buscar la verdad, ¿verdad?», preguntó, como si conociera sus pensamientos más oscuros. Lucía sintió con la cabeza. El nudo en su garganta casi la ahoga. «Quiero saber de mi abuela, de lo que descubrí». El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amigable. «Tu abuela». Esa mujer cargó con una carga que no debía ser suya. «¿Pero sabes lo que sucedió realmente?». Antes de que pudiera contestar, un grito desgarrador resonó desde el bosque. Al girarse, Lucía vio una figura desplegarse entre los árboles. Un hombre salió corriendo, la cara pálida como un fantasma, sus ojos desorbitados. «¡Ayuda! ¡Ellos vienen por mí!». El hombre de la cabaña se puso tenso. «No puedes quedarte aquí, él sabe». Lucía sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Quién era ese hombre? Y más importante aún, ¿por qué? ¿Qué secreto se estaba a punto de desenterrar? Su mente daba vueltas, y su corazón estaba a punto de estallar. El hombre con el rostro pálido se desplomó en el suelo, y antes de que pudiera levantar la vista, un grupo de figuras emergió de la oscuridad. Caras cubiertas por capuchas. La tensión en el aire era palpable. El hombre de la cabaña se giró hacia Lucía, su mirada intensa. «Debes decidir, ¿proteges a tu abuela o te enfrentas a la verdad?». Lucía se quedó paralizada. La sensación de terror llenó su pecho. Su voz apenas un susurro. «¿Qué he hecho?». El horror empezó a inundar sus pensamientos mientras las sombras avanzaban, y con cada paso un desconocido destino se acercaba. Las figuras encapuchadas se acercaron más, y el hombre en el suelo gritó: «Nadie está a salvo». Y Lucía se dio cuenta de que al buscar la verdad podría haber despertado algo que ya era demasiado grande para ella. ¿Estaba lista para enfrentar lo que se revelaría? La respuesta brilló en sus ojos, pero el tiempo se estaba acabando. Las figuras encapuchadas avanzaron lentamente. Cada paso resonaba como un latido en el pecho de Lucía. Su corazón se hundió cuando escuchó el grito del hombre en el suelo. «¡Ayuda! ¡Ellos vienen por mí!». Cada palabra era un susurro de pánico que llenaba el aire. Lucía no sabía qué hacer. El hombre de la cabaña la miraba con preocupación. «No pueden atraparnos aquí. Debes irte, ahora mismo». Su tono era firme, pero también había un rayo de inquietud en su voz. Un sudor frío le recorrió la espalda. Lucía sintió que el aire a su alrededor se volvía denso, casi irrespirable. Las sombras se acercaban y la desesperación la invadió. «¿Qué está pasando?», preguntó, intentando entender, intentando aferrarse a un hilo de esperanza. Sin antes contestar, el hombre de la cabaña se dirigió hacia el intruso caído. «¡Levántate! ¡Corre!», le gritó, mientras una de las figuras encapuchadas alzaba una mano, como si estuviera a punto de atacar. De repente,
El silencio del bosque se rompió con un ruido ensordecedor. ¡Bam! Un estruendo como si un rayo hubiese caído, y Lucía quedó paralizada. ¿Qué era eso? Una explosión clara que resonaba a lo lejos, justo en la dirección del pueblo. El hombre encapuchado se detuvo y miró hacia el lugar del estruendo, como un venado paralizado ante los faros de un coche. La confusión reinó por un breve instante. Lucía vio su oportunidad. «¡Vamos! ¡Tenemos que irnos!», gritó, empujando al intruso, que seguía en el suelo tratando de recuperar el aliento. «¡Espera! No podemos dejarlo aquí», dijo el hombre de la cabaña, claramente dividido entre ayudar y salvar su propia vida. Entonces, sin pensar, Lucía tomó la decisión. «Yo me encargo de él. Tú ve primero». No sabía si su elección era la correcta, pero el instinto la empujaba a ayudar. Mientras el hombre de la cabaña se alejó, Lucía se arrodilló junto al intruso. Sus ojos se encontraron, y ella notó un destello en su mirada. «¿Quién eres?», preguntó, tratando de sondear lo que había detrás de su pánico. «Debes escucharme. La verdad está debajo de todo esto», dijo él. Su voz temblaba. «No es lo que crees. Tu abuela no es quien dice ser». Un nudo se le formó en la garganta. ¿Qué decía? ¿Qué? No podía pronunciar la pregunta completa. El tiempo se detuvo en ese momento, y sus pensamientos comenzaron a girar descontroladamente. Tu abuela y mi padre, ellos fueron parte de algo oscuro. Ella lo encerró, lo ocultó de todos, incluido tú. De repente un grito cortante atravesó el aire. «¡Lucía, corre!». Era el hombre de la cabaña, con el rostro pálido, corriendo hacia ella. Una sombra oscura venía tras él, y el terror llenó sus venas. Lucía no sabía qué hacer. ¿Creer a esta extraña o seguir su camino? En un instante desesperado, la voz del hombre resonó en su mente. «Escucha la verdad». La confusión y el horror eran abrumadores. Entonces la verdad golpeó. ¿Tu abuela es una traidora? La idea era como un rayo en su mente. Si lo que decía era cierto, todo lo que conocía, su familia, los recuerdos felices, todo podría ser una farsa. Las figuras encapuchadas comenzaron a acercarse, y ella sintió que el tiempo se acababa. De repente, el hombre da un paso hacia ella, la agarra del brazo y dice: «Tienes que confiar en mí. No estoy aquí para hacerte daño». Lucía miró sus ojos, llenos de miedo, pero también de una verdad cruda. Este hombre tenía la respuesta a todo el sufrimiento de su abuela, de su familia, y por un segundo pensó en Marta. ¿Qué sería de ella si todo esto salía a la luz? La pregunta recorría su mente mientras escuchaba los pasos. ¿Debería seguirlo o aferrarse a las mentiras conocidas? «¡Lucía, ahora!», gritó el hombre de la cabaña, y con la adrenalina disparada, ella decidió. Salió disparada con el hombre extraño hacia la niebla, dejando atrás todo lo que había conocido. Pero justo cuando pensó que se habían alejado de la amenaza, el rostro de un encapuchado apareció ante ellos. «No puedes escapar de la verdad», dijo con una voz profunda que la hizo estremecer. Y frente a ella se desvanecieron todos los caminos. ¿Qué verdad era esta que anidaba en su familia? ¿Estaba lista para recibirla? Y mientras la niebla se espesaba, un nuevo destino comenzaba a tejérsele por delante, lleno de oscuridad y revelaciones inesperadas. La incertidumbre se tornó en su único refugio. ¿Quién estaba en peligro? ¿Ella o su abuela? Las figuras encapuchadas se acercaban, y el tiempo parecía detenerse. Lucía sentía el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, mientras que el hombre pálido se le acercaba, con los ojos desorbitados de pánico. «No mires atrás, tienes que seguirme», le gritó, mientras el sonido de los pasos se hacía más fuerte, casi aplastante. No sabía si confiar en él, pero cada paso que tomaba era aguantar la respiración. «¡Vamos, Lucía!», insistió el hombre de la cabaña, y ella sintió una mezcla de terror y determinación. Decidió seguir al extraño
hacia la niebla, dejando atrás la confusión. Corrían. El frío del bosque les cortaba la piel. Lucía se sentía más viva que nunca, pero el miedo la consumía. Detrás, las sombras parecían moverse como un enjambre, buscando atraparlos. En el camino, el hombre la miró. Sus ojos reflejaban una desesperación palpable. «Tu abuela, ella es la clave», dijo, casi sin aliento. «¿Qué quieren de ella?». Lucía apenas pudo articular, pero antes de recibir respuesta, una explosión resonó nuevamente en la lejanía, haciéndoles tambalearse. «No sé qué está pasando, pero hay algo más grande a ti, algo que…». Se detuvo y el terror brotó en su rostro. Algo que podría destruirlo todo. ¿Destruir qué? La voz de Lucía sonó llena de incredulidad. La verdad se desgranaba entre ellos, pero todo aún parecía un rompecabezas incompleto. De repente, el hombre en el suelo comenzó a levantarse. Su rostro ya no mostraba miedo, sino determinación. «No puedes irte con él», dijo su voz profunda y segura. Lucía se sintió atrapada entre dos mundos, entre dos verdades. Entonces el hombre de la cabaña miró feroz a Lucía. «Él no es quien dice ser, es un peligro». La certeza en sus ojos retumbó en su mente. Sin saber por qué, en ese instante todo se hizo claro. El hombre pálido no solo era un extraño. Había algo en él que le era terriblemente familiar. El pánico se convirtió en horror cuando recordó el nombre de aquel que había leído. «Espera, ¿eres de la familia?». El corazón le dio un vuelco y su cuerpo se tensó. El aire se volvió espeso. «Sí, soy tu primo, el que la abuela intentó olvidar. Todo lo que creías que sabías es una mentira». El rostro del hombre temblaba entre la revelación y la desesperación. Pero Lucía ya no podía seguir. «¿Qué has hecho?». La pregunta salió casi sin querer. La intriga oscura que había comenzado a descubrir se volvía un monstruo. Al darse cuenta, la figura encapuchada se detuvo. Algo en la atmósfera cambió, y el hombre del bosque se acercó lentamente. «Tú destapaste el secreto, Lucía, y ahora todos saben que estás aquí». Su sonrisa era fría como el metal. «Tu abuela está en peligro, y esto recién comienza». De repente, un grito desgarrador se escuchó desde el bosque. Era Marta. «Lucía». La voz viajaba a través del aire como una flecha, y Lucía sintió que la sangre se escurría de su rostro. «No, no puede ser». El primo y el extraño intercambiaron miradas cargadas de significado mientras el sonido del grito se desvanecía. «No pueden llevarla. Ella no hizo nada». Lucía gritó, comenzando a correr hacia el origen de la voz, pero el primo la detuvo. «Es un engaño. Ella no es quien dice ser. Tu abuela es parte de esto. Ella es la razón por la cual nos buscan». El corazón de Lucía se detuvo. «¿Qué quieres decir con eso?». La confusión la inundaba. El dolor se alzaba como un monstruo dentro de ella. La verdad se convirtió en un lienzo desgarrador, lleno de secretos que nunca imaginó. Mientras la niebla se arremolinaba a su alrededor, una decisión se tenía que tomar: proteger a la abuela o enfrentarse a su oscuro legado. La sensación de estar a punto de caer al abismo llenó su pecho, y un intenso conflicto resonó en su interior. Todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse. Lucía no tenía ninguna respuesta, solo preguntas que gritaron en la oscuridad. ¿Quién era realmente su abuela? ¿Podría ser parte de un juego mucho más siniestro? Mientras el bosque se cerraba a su alrededor, sin saber si podía enfrentar lo que estaba a punto de descubrir, el miedo y la incertidumbre la envolvieron completamente. Todo se había convertido en un caos, y la única certeza que tenía era que el verdadero peligro no era lo que estaba fuera, sino lo que ya latía dentro de su propia familia. El deseo de saber se convirtió en una necesidad urgente.
¿Podría enfrentar la oscuridad que amenazaba con consumir a su abuela y a ella? Las preguntas se apilaban, y la niebla comenzó a espesar. Todo lo que creía estaba a un paso de cambiar para siempre. ¿Estaría lista para el precio que debía pagar por la verdad? Lucía estaba atrapada entre dos mundos, su mente funcionando a 1000 por hora. Las sombras se acercaban, y la presión en su pecho era insoportable. ¿Querías mi primo?, preguntó. Su voz era un susurro mezclado con incredulidad. El hombre pálido asintió, pero un escalofrío recorrió la espina de Lucía. Tu abuela. Ella ha guardado este secreto por mucho tiempo. No puedes confiar en ella, dijo, y sus palabras le cortaron el aliento. La confusión se transformó en pánico. ¿Qué podía significar eso? Mientras las figuras encapuchadas continuaban avanzando, el hombre de la cabaña, que había sido su guía, la miró con urgencia. Tienen tiempo. Deben irse ahora. Su voz era firme. Pero había una sombra de duda en sus ojos. La sensación de traición y de revelaciones inesperadas giraba en la cabeza de Lucía. «No, la abuela no puede ser parte de esto», gritó, pero el primo la agarró del brazo. «Tienes que entender, ella tiene secretos que pueden destruir a toda la familia, y los que vienen son solo el comienzo». Lucía sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Las figuras encapuchadas eran más que sombras, eran cazadores. De repente el silencio del bosque se rompió con un grito desgarrador. ¡Lucía! Era la voz de Marta, su abuela, resonando como un eco de pureza en medio de la tormenta. El primo se dio la vuelta, sus ojos se oscurecieron. ¡No!, gritó, pero Lucía estaba en movimiento, corriendo hacia la voz. Sus instintos la guiaban, aunque el miedo apretaba su pecho. «¡Abuela!», llamó, la desesperación reverberando en su voz. Pero cuando llegó a donde Marta había estado, la escena era diferente. Allí a el claro no estaba su abuela, sino un grupo de figuras que se tambaleaban, golpeadas y enredadas. Era un espectáculo grotesco. El aire se llenó de un olor metálico. Un tinte oscuro cubría el suelo. Un grito ahogado dejó escapar uno de los encapuchados y se desplomó. «No puede ser», murmuró Lucía, aterrorizada. Pero antes de que pudiera dar un paso más cerca, la niebla se disipó brevemente. Allí, sobre el suelo, encontraron algo que hizo que el corazón de Lucía se detuviera por un segundo. Una fotografía arrugada de su abuela, Marta, sonriendo junto a un hombre. Pero no era cualquier hombre. Era el hombre que había caído, que parecía estar atrapado en un sueño oscuro. «¿Qué has hecho, abuela?». Las palabras se le escaparon como un susurro tembloroso. Miró alrededor. Los ojos del primo brillaban con una mezcla de miedo y tristeza. «Ella era parte de todo esto, Lucía. El hombre en la foto es el mismo de la traición». El primo retrocedió, mirando con horror la escena. «No lo entiendo. ¿Por qué iba ella a ocultar esto? ¿Por qué a nosotros?». El pánico lo desenfrenaba y un sudor frío le recorría la frente. Pero en ese momento la niebla se aglomeró de nuevo y un sonido espeluznante resonó en el aire, como un eco de un reloj de antaño marcando la hora. Entonces el cielo se tornó negro y una risa profunda, casi demoníaca, emergió de la arboleada. Lucía sintió que la realidad se desmoronaba. «¡Cálmate!», gritó a su primo, pero él la ignoró. «Ella nos ha mentido todo este tiempo». Sus ojos se llenaron de furia y desilusión. Era como si su mundo se desmoronara con cada revelación. Y en medio de esas revelaciones impactantes, algo más estalló. Un rayo iluminó la escena, y en un instante Marta apareció de la nada. Su cara mostraba una mezcla de furia y determinación. Debía ser una ilusión, una locura, pero no. Ella estaba allí, con una mirada que Lucía nunca había visto. Una mirada de alguien que estaba lista para luchar. «¡Detente, Lucía!», exclamó,
y el grito de su abuela resonó hasta el alma. «Déjalos ir, no entiendes lo que está en juego». Sus palabras eran imperativas, llenas de un poder que hacía temblar el aire. El cuerpo de Lucía se paralizó, atrapado entre su propia lealtad y el pavor de la revelación. La verdad era más oscura de lo que había anticipado. ¿Era Marta una víctima o la villana de esta historia? La niebla envolvía sus pensamientos como serpientes. Lo que había empezado como un viaje para encontrar la conexión familiar ahora amenazaba con destruir todo lo que conocía. ¿Quién eres realmente? La pregunta brotó de Lucía sin pensar, cargada de dolor e incredulidad. La luz del rayo desapareció, y la escena se sumergió de nuevo en la penumbra. Todo se detuvo, y la tensión colgaba en el aire como una cuerda al borde de romperse. Las sombras avanzaban, y la conexión entre el pasado y el presente se estaba configurando para revelar un futuro aterrador. ¿Podía confiar en su abuela? ¿O había despertado un secreto aterrador que destruiría todo lo que amaba? El tiempo se desvanecía. Lucía estaba paralizada, absorbiendo las palabras de su abuela, como si cada una fuera un golpe que la dejaba sin aliento. La mirada intensa de Marta le atravesaba el alma, pero había una sombra de tristeza que no podía ignorar. «No puedes confiar en él», dijo la abuela con voz temblorosa, pero había algo en su tono que la hizo dudar. ¿Era miedo o culpa lo que reflejaba su mirada? De repente un estremecimiento recorrió el bosque. «¡Marta, ellos vienen!», gritó el primo señalando hacia las sombras que se acercaban con rapidez. Lucía miró a su abuela, quien hizo un movimiento brusco, como si estuviera a punto de correr, pero no lo hizo. La tensión era palpable. La niebla giraba a su alrededor, como un cinturón que se apretaba cada vez más fuerte. «¿Qué hemos hecho?», la voz del primo resonó con un eco de pánico. «Ellos sabrán lo que hicimos». Lucía sintió un nudo en el estómago. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué secretos guardaban su abuela y ese hombre que más parecía un extraño? Y justo cuando pensaban que no había más sorpresas, la tierra tembló. Un estruendo profundo, como el rugido de un monstruo despertando, resonó desde el suelo. Lucía sintió que el pulso en su cerebro latía cada vez más rápido. «¡Corre!», gritó Marta, pero el miedo había paralizado a todos. Las figuras encapuchadas se detuvieron. La niebla se dispersó brevemente, y lo que apareció dejó a Lucía casi sin aliento. Allí, entre las sombras, una mujer emergió. Era idéntica a su abuela, pero con una mirada que no era suya. «¡Marta!», gritó, y de inmediato supo que no podía ser una coincidencia. «¿Quién eres?». La pregunta salió de sus labios con una mezcla de horror y confusión. La mujer sonrió. Pero no era una sonrisa amigable. «Soy quien debería haber tomado tu lugar». La voz sonaba suave, casi seductora, pero había un filo amenazante en cada palabra. Lucía sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «¿Qué significa eso?», tartamudeó, buscando respuestas en los ojos de su abuela. Pero Marta solo retrocedió. El terror en su rostro era evidente. «¡No puede ser!», murmuró. Lucía sintió que todo se desmoronaba. La conexión con su abuela, con su familia, se estaba deshilachando. La mujer dio un paso adelante. «La verdad es que Marta siempre ha llevado la carga de tus pecados, Lucía. Siempre te ha protegido de lo que realmente eres». Las palabras fueron como una puñalada. «Eres parte de algo antiguo, y yo vine a reclamar lo que es mío», Marta gritó. «¡No! Ella no tiene nada que ver con esto». Pero era demasiado tarde. Lucía sintió el frío calar en sus huesos. El primo se apartó, como si hubiera reconocido que las cosas se habían ido demasiado lejos. En un instante, un viento helado los envolvió, sin previo aviso. La mujer extendió sus brazos y un destello de luz brotó de sus manos. «Eres parte de un linaje que no puedes entender, Lucía.
No puedes ocultarte. Deja que la oscuridad te revele. La luz brilló, y antes de que pudiera procesar lo que sucedía, el bosque estalló en una explosión de sonidos. Una ola de energía la golpeó. Lucía gritó, sintiendo que algo dentro de ella rebosaba. Su mente se embotó temporalmente. ¿Quién era realmente? Su abuela había escondido tanto, y aquel encuentro con la mujer la puso al borde de un abismo de revelaciones. Y en ese caos, la figura de la mujer sonrió con satisfacción. Puede que te sorprenda, Lucía, pero la verdad siempre sale a flote, y a veces no es la que esperabas. Mientras la niebla una vez más cubría todo a su alrededor y un sudor frío le corría por la espalda, Lucía supo que todo lo que creía de su vida podía no ser más que una sombra. La verdadera historia apenas comenzaba a desvelarse, y la carga que había llevado su abuela ahora podría caer sobre sus propios hombros. ¿Podría soportarlo? La elección estaba delante de ella. Pero el tiempo se estaba acabando. ¿Renunciaría a su pasado o enfrentaría su futuro? Todo parecía estar en juego, y el eco de la verdad resonaba en su mente, prometiendo respuestas que ni siquiera estaba lista para escuchar. Lucía estaba paralizada, absorbiendo las palabras de su abuela. «Tú no sabes quién eres realmente», repitió Marta, el temor palpable en su voz. La mirada de la mujer que había aparecido era helada. «Eres más poderosa de lo que imaginas, y más peligrosa. No lo entiendes, Lucía». El viento azotaba el bosque, haciendo que la niebla danzara a su alrededor. Lucía sentía que su mundo se desmoronaba. La verdad la asfixiaba. «¿Qué has estado escondiendo?», gritó, su voz resonando en el aire tenso. «¿Por qué no me has dicho nada?». «Porque no estábamos listos para esto. No sabía si el tiempo vendría por ti», respondió Marta, su voz quebrándose. Mientras el primo se acercó un paso, nervioso, como si quisiera huir, pero sin poder hacerlo. «Esto no es solo un juego. Hay fuerzas que ya están en movimiento». «¿Fuerzas? ¿De qué hablas? ¿Quién es esta mujer?». Lucía miró desesperada al primo, buscando respuestas, una chispa de seguridad en ese tornado de incertidumbre. La mujer encapuchada sonrió, pero era una sonrisa que helaba la sangre. Se acercó más y Lucía sintió un escalofrío. «Tu abuela ha estado protegiéndote, pero ya no puede». «La verdad siempre encuentra su camino, Lucía». De repente, un estruendo resonó detrás de ellos. La tierra tembló y, para su horror, las figuras encapuchadas comenzaron a avanzar rápidamente. La energía en el aire se volvió densa. «¡Corre! ¡No podemos quedarnos aquí!», gritó Marta, empujando a Lucía hacia la salida. Pero antes de que pudieran avanzar, la mujer encapuchada levantó la mano. «¡Detente!». Un rayo iluminó la escena, y el aullido del viento se transformó en un murmullo extraño. Lucía sintió un tirón en su interior. La mujer se abalanzó hacia ella, y antes de que pudiera reaccionar, un destello de luz la envolvió. La niebla se disipó un instante, y en un giro inesperado, la visión la golpeó. Lucía se encontró en un lugar oscuro. Una sala vasta con paredes de piedra y un altar en el centro. «¿Qué? ¿Dónde estoy?», preguntó, pero su voz resonaba vacía. Frente a ella, figuras encapuchadas se movían lentamente, murmurando entre ellas, creando un eco de miedo. Un hombre apareció entre las sombras, su rostro familiar. Lucía sintió que el mundo se le caía. «Papá, ¿eres tú?». Su voz salió entrecortada. «¿Qué está pasando aquí?». Él la miró con una mezcla de tristeza y dolor. «Lo siento, Lucía. No queríamos que lo supieras así», dijo, y su tono era de culpabilidad. «Pero la verdad tiene un precio, y tu vida está en peligro». La realidad que conocía comenzó a desvanecerse con cada palabra. «¿Cuál es la verdad?», gritó, su voz temblando. Era como si el suelo estuviera a punto de abrirse. El hombre se llevó la mano a la frente, como si cargara un peso enorme. «Tú eres parte de algo más grande, un legado antiguo, uno que necesita ser protegido». Entonces un grito resonó de nuevo. En el bosque,
la voz de su abuela. Lucía, ven aquí. La angustia era evidente. Todo en ella quería correr a su encuentro, pero algo la detenía. ¿Qué hay de mi abuela? ¿Por qué está en peligro? Porque algunos secretos no deben salir a la luz, dijo su padre, acercándose más, y de repente todo encajó. Ella ha mantenido oculto. ¡Ve ahora! Pero ella estaba congelada. El caos se desató frente a ella. Un giro inesperado, y en un instante su vida se transformó. Repentinamente, la mujer lanzó un poder que envolvió a Lucía. La luz la cegó, y todo se desvaneció. Cuando la niebla se despejó, Lucía se dio cuenta de que estaba sola, en medio del bosque, y el eco de sus gritos aún resonaba en su mente. ¿Dónde estaban su padre y su abuela? ¿Qué acababa de perder? Los recuerdos de su abuela y de las sombras la acechaban. La verdad ahora era un puñal afilado en su corazón. ¿Era ella la traidora? Se sentó en el suelo, sintiéndose más perdida que nunca. La confusión abrumaba, y con cada latido una pregunta permanecía latente. ¿Estaría dispuesta a pagar el precio que su legado exigía? El suspense colgaba en el aire, y la sensación de que algo oscuro acechaba en la distancia la mantenía alerta. ¿Quién era ella realmente? ¿Y qué pasaría cuando finalmente descubriera la verdad? Lucía estaba sola, en medio de un bosque lleno de sombras. Su corazón latía con fuerza, y la sensación de pérdida era abrumadora. Había tenido un encuentro con su padre, ¿y su madre? Aquella mujer vestida de oscuro la había amenazado, como si toda su vida estuviera a punto de girar sobre un eje que apenas entendía. ¿Dónde estás, abuela?, se preguntaba en voz baja, rogando que volviera a aparecer. De repente, el aire se volvió más frío, como si el mismo bosque respirara en profundo temor. Las hojas se mecían suavemente, y el susurro del viento parecía llevar ecos de advertencia. Lucía giró sobre sus talones, angustiada, cuando un fuerte estruendo la hizo saltar. ¡Bam! Era un sonido, no solo un eco. Era como si la tierra estuviera gritando. Miró en dirección al pueblo, donde la niebla se había disipado momentáneamente, y un destello de luz brillante resplandeció en el horizonte. Sin pensarlo, corrió hacia el sonido. Cada paso resonaba como un tambor, la adrenalina bombeando por sus venas. ¿Qué pudo haber causado eso?, pensaba mientras sus pies se deslizaban sobre hojas mohosas. Pero su mente estaba inquieta, confusa. Y mi abuela, cuando llegó a la cima de la colina, lo que vio le heló la sangre. En el centro del pueblo, una enorme estructura de luz se alzaba, pulsando y vibrando en un caleidoscopio de colores. Y de pronto, el caos se desató. Las figuras encapuchadas se agrupaban, una multitud se arremolinaba, sus voces elevándose en una mezcla de miedo y confusión. ¿Qué significa todo esto? Lucía sintió un nudo en el estómago. En medio de la conmoción, un grito desgarrador atravesó el aire. ¡Lucía! Era la voz de su abuela, un grito desesperado que retumbaba en su pecho. La buscó entre la multitud. Allí estaba, al borde del altar de luz, su rostro reflejando angustia, un rayo de esperanza y una profunda tristeza. «Por favor, ven». «¡Aquí!», gritó Marta, estirando las manos en dirección a ella. Pero lo que bastaría para clasificar una escena de reencuentro se convirtió en algo aterrador. Vio una sombra detrás de su abuela, un encapuchado levantando una mano. Todo parecía detenerse. No, el tiempo se volvió un enemigo. De repente, Marta comenzó a retroceder, como si estuviera a punto de ser arrastrada hacia la luz pulsante. No, no, no. Lucía corrió. Sus piernas parecían no tener fin, pero el pánico llenaba su pecho, robándole aliento. La multitud gritaba. Para algunos, la escena era un espectáculo de luces. Para otros, un horror. Una mezcla de dolor y asombro. «¡Abuela!», gritó, extendiendo los brazos. Pero las sombras se desplazaban rápidamente, cerrándose alrededor de Marta. Lucía sintió la desesperación,
el pánico correteando en todo su cuerpo. Y justo cuando ella pensó que iba a alcanzarla, un grito penetrante reventó el aire. Era un grito que no debería haberse escuchado. La voz no podía pertenecer a su abuela. Era el grito de su propio padre. —¡Lucía, corre! —resonó en la noche. Ella se detuvo. Las palabras atravesaron su mente como un rayo. ¿Por qué estaba gritando él? Pero entonces, la figura de Marta, con esos ojos llenos de terror, se encontraba frente al altar, y Lucía tuvo una revelación desgarradora. —¡Eres tú! —exclamó, mirando a la mujer encapuchada que había llamado su atención. Era igual que Marta, pero en algo más oscuro, en algo mucho más aterrador. —No puedo dejar que esto suceda —gritó el primo de Lucía, regresando a la escena, empujando a la multitud. —Los secretos deben salir a la luz. No podemos dejar que ella lo haga. Todo dio un giro, y de repente la mujer encapuchada se retiró la capucha revelando el rostro de Marta, pero diferente, más viejo, más desgastado. No importa lo que creas, Lucía. El legado debe continuar. Las palabras la golpearon, cada sílaba colisionando en su mente. Tú eres. Fue todo lo que pudo murmurar. La figura oscura sonrió con malicia. Sí, y tú eres la que hemos estado esperando. El corazón de Lucía se detuvo. ¿Qué estaba diciendo? Todo se desmoronaba a su alrededor. ¿Era esta la verdad que su abuela ocultaba? ¿Estaba su familia atrapada en un ciclo de secretos y traiciones? El asombro y el terror se entrelazaron, llevándola al borde de un abismo. La luz del altar brilló intensamente, y en ese instante de incertidumbre, un rayo atravesó el cielo, iluminando todo. Era un momento de traer a la luz todo, un clímax de revelaciones que cambiarían su vida para siempre. ¿Qué hay realmente detrás de todo esto? Y justo cuando pensaba que podría encontrar respuestas, la sombra se abalanzó sobre ellas y el caos se desató. La línea entre el pasado y el presente se había vuelto borrosa, y en ese momento Lucía entendió que no solo estaba luchando por su abuela, sino también por su propia existencia. El futuro era incierto, y el dolor en su pecho se convirtió en una carga más pesada. ¿Podría enfrentarse a lo que realmente era y desentrañar los secretos que habían paralizado a su familia? La oscuridad la rodeaba, y en ese instante supo que el viaje apenas comenzaba. Lucía estaba paralizada, absorbiendo las palabras de su abuela. «Tú no sabes quién eres realmente», repitió Marta, el temor palpable en su voz. La mirada de la mujer que había aparecido era helada. «Eres más poderosa de lo que imaginas, y más peligrosa. No lo entiendes, Lucía». El viento azotaba el bosque, haciendo que la niebla danzara a su alrededor. Lucía sentía que su mundo se desmoronaba. La verdad la asfixiaba. «¿Qué has estado escondiendo?», gritó, su voz resonando en el aire tenso. «¿Por qué no me has dicho nada? Porque no estábamos listos para esto. No sabía si el tiempo vendría por ti», respondió Marta, su voz quebrándose. Mientras el primo se acercó un paso, nervioso, como si quisiera huir, pero sin poder hacerlo. «Esto no es solo un juego. Hay fuerzas que ya están en movimiento». Un escalofrío recorrió el bosque. Lucía respiraba rápido, con el corazón desbocado. «¿Fuerzas? ¿De qué hablas? ¿Quién es esta mujer?». La incertidumbre la inundaba. Las conexiones en su mente comenzaban a fraccionarse y romperse. La mujer encapuchada dio un paso adelante, sus ojos fijos en Lucía. «Tu abuela ha estado protegiéndote, pero ya no puede. La verdad siempre encuentra su camino». Justo cuando escuchaba esas palabras, un trueno retumbó desde las nubes y un rayo iluminó la escena. Lucía sintió un tirón en su interior. La mujer alzó la mano, y algo dentro de Lucía pareció despertar. Era como si las corrientes de energía atravesaran su piel. Las figuras encapuchadas detrás de ella comenzaron a moverse, deseando captar esa luz.
No puedo dejar que esto suceda, gritó Marta, y un miedo profundo se apoderó de ella. Con un grito, la luz del altar comenzó a fusionarse con las sombras que rodeaban a su abuela. Lucía sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. El primo se volvió hacia ella, sus ojos llenos de desesperación. Lucía, hazlo. No importa lo que digan. La verdad debe salir a la luz, incluso significa perder a tu familia. Esa frase resonó fuertemente en su cabeza. ¿Pero qué significaba eso? Y entonces, en un giro inesperado, una explosión terrible sacudió el suelo justo debajo de ellos. Una grieta se abrió, y del interior brotó una luz intensa. No solo eso. De la grieta emergió una figura, arrastrando consigo una aura oscura que giraba como un torbellino. Era un hombre, alto, y sombras rodeándolo. Su cara parcialmente cubierta por un velo. Lucía sintió como si el aire se le saliera de los pulmones. —¿Quién es él? —preguntó, su voz temblando. El hombre levantó la vista. Sus ojos negros y profundos se centraron en Marta. —No puedes protegerme. —De esto, madre —dijo con un tono que cortaba como un cuchillo. Lucía quedó helada. —¡Madre! Las piezas comenzaron a encajar, pero no como ella esperaba. ¿Tú eres? La revelación era dura. Eres el padre que nunca conocí. El hombre sonrió de manera perturbadora. ¿Y tú, Lucía, eres la clave de nuestra salvación o de nuestra condenación? Marta gritó, intentando acercarse a su hijo, pero una barrera invisible la mantuvo alejada. —¡Mártires! ¿Por qué has vuelto? No estáis listos para enfrentar lo que hemos desatado. El caos se desató a su alrededor. La multitud comenzaba a gritar. Los encapuchados avanzaban. Lucía sentía el mundo girar a su alrededor. Todo lo que conocía se tambaleaba en un torbellino de emociones y secretos. Oscuros. Cada palabra era una carga más pesada. La figura del hombre se volvió hacia Lucía nuevamente. Ahora es tu elección. ¿Estás dispuesta a enfrentarte a la verdad? La elección que hagas cambiará todo. Mientras la grieta se expandía, un tumulto de luz y sombras bailaba alrededor de ellos. Lucía se encontró en una encrucijada, el peso del pasado y el futuro presionando en sus hombros. ¿Podría realmente desentrañar este caos? ¿O perdería todo lo que había llegado a amar? La incertidumbre la mantenía en vilo, mientras el destino parecía estar al borde de desatarse. ¿Cuál sería su decisión ante todo esto? La atmósfera se tornó densa. Lucía se enfrentaba a su padre, esa figura oscura que había emergido del abismo. El poder en el lugar se agolpaba alrededor de ellos, y la tensión era como un hilo en el aire listo para romperse. —Dime la verdad —exigió, su voz resonando con una mezcla de miedo y determinación. Tu abuela ha estado protegiéndote de un legado antiguo que ni ella misma comprende —respondió él, su voz profunda reverberando. Te han querido ver como la clave de todo. Si no eliges tomar el camino correcto, este mundo caerá en la oscuridad. El eco de sus palabras resonó en su mente como un reloj que marcaba el tiempo. De pronto la luz del altar se intensificó, envolviendo a Marta y a ese extraño en una vibrante energía. Lucía se sintió arrastrada hacia adelante, como si el destino la llamara. —¡Abuela! —gritó, extendiendo sus manos, buscando conectar, pero una sombra oscura se cernió sobre su pecho, como un miedo tangible. El primo, luchando contra el pánico, se interpuso. —No, Lucía, no puedes dejar que ellos te controlen. Su voz temblaba, pero la verdad le daba fuerzas. Recuerda por qué estás aquí. Encuentra la luz dentro de ti. Las palabras resonaron en su corazón, desatando un torrente de emociones. Recordó los momentos compartidos con su abuela, la calidez de su abrazo, las historias que solía narrar. No, este legado no me definirá, pensó, el coraje surgiendo como una llama ardiente. Con decisión, Lucía se plantó frente a la oscuridad que consumía a su abuela. Estoy aquí. No voy a dejar que esto suceda.
El viento ululaba alrededor de ellos, como si la naturaleza misma se uniera a su grito. La mujer encapuchada sonrió con frialdad, pero en sus ojos brillaba el reconocimiento. De repente, una fuerte ráfaga pareció sacudir el escenario. Lucía sintió el poder vibrar en sus venas. Conocía el mensaje. El legado y su futuro dependían de ella. Todo en su ser quería gritar, pero el miedo se consumió en su determinación. «Eres parte de mí, abuela. Lucharemos juntas». Marta, atrapada en la luz, asintió con tristeza y gratitud. «Hazlo, Lucía. Deja que la verdad te guíe». Con un grito, Lucía sacó fuerzas de lo más profundo de su corazón y comenzó a canalizar su energía. La luz del altar estalló, creando un vórtice que derrumbó la oscuridad. Su padre y su oscuro homólogo fueron empujados hacia atrás, pero la fuerza apenas les rozó. Ella no iba a permitir que el miedo la superara. Las figuras encapuchadas se detuvieron. Sus murmullos se convirtieron en gritos de terror. La verdad no podrá ocultarse. Lucía sintió cómo la esencia de lo que había aprendido a lo largo de sus días en la casa de su abuela se manifestaba. La historia de su familia no era solo un legado maligno, también era una oportunidad para renacer. En un clímax de luz brillante, la oscuridad comenzó a disiparse. La figura sombría del hombre se desvaneció, dejando a su padre expuesto. «Lucía, tienes que dejarlo ir. Cierra». «¡La grieta!». Con un grito absoluto, Lucía dejó volar su poder y el vórtice absorbió todo lo oscuro. Con un retumbar ensordecedor, la figura de la mujer se desvaneció también y la tranquilidad comenzó a restablecerse. «¡Lo hiciste!», exclamó el primo, sorprendido. Lucía cayó de rodillas, el peso de su historia aún presionando en su pecho, pero sintió que tenía el control. «La verdad ha salido a la luz», susurró mientras los ecos de risas familiares, ahora llenas de amor, reverberaban en su mente. Marta se acercó y, envolviendo a Lucía en sus brazos, susurró: «Eres más fuerte de lo que pensarás, mi guerrera». Las sombras que habían acechado comenzaron a desvanecerse, dejando un nuevo amanecer. Mientras se alejaban, el sol nacía. En el horizonte, una nueva etapa se abría ante ellas. Había dolor y penas por sanar, pero juntas lo superarían. La elección de Lucía había cambiado el destino de su familia. La luz de su verdad eludiría cualquier oscuridad futura. Y ahora, tú, querido espectador, este es tu momento. Tienes que suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Destruye ese botón de like ahora para ayudar a que este contenido incremente en el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. No esperes ni un segundo más para compartir. Muchas gracias por formar parte de esta comunidad.